Hola muchachos, ¿cómo están? Gusto verlos, muy feliz. Ahí siempre repito que es genial entrar y poder ver que está la gente ya conectada en el chat. Los likes ya van 30, gracias. No habíamos ni empezado y estaban todos ahí. Quiero saludar a Sebas Rain, desde España, Sebas Rain, wow. ¿Cómo estáis, Sergio? Digo wow porque tuvimos una dificultad en el horario habitual en el que hacemos las transmisiones. La aplicación de YouTube, ¡pum!, se me crachó, se me cerró de la nada, no me dejó, ni me dio la opción de continuar la transmisión. Hay veces que sí lo deja y tenía yo que salir por un compromiso de la iglesia y no pude continuar la transmisión y la estamos repitiendo acá, la estamos haciendo otra vez. Así que, bueno, para fortuna de los que estuvieron, ustedes saben que también se ocupa la primera media hora para estar respondiendo a tus preguntas, así que es como tener una segunda transmisión. ¿Cómo está Yamaro? ¿Todo bien? Está Crispin también, Rafael. Hello, Leonardo Santillán. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Saludos desde Argentina. Bien, gracias a Dios. Estoy contento. En la tarde estuvimos mostrando un juguetito nuevo que llegó. Estuvimos comprobando qué es lo que traía este iPhone, si algunos lo pueden reconocer. Vamos a limpiar acá la pantalla. Está Dalaki Martínez, saludos desde Puerto Rico. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Saben cuál es este o no? Si lo presiono ahí arriba. ¡Ojale! Mira esto. Ajá, llegó el iPhone 1, es el iPhone 2G. Llegó finalmente hasta Arica. Viene viajando este de Argentina. Bueno, llegó hace bastante tiempo. Llegó a Santiago. Y quiero reiterar los agradecimientos a Matías Resi desde Argentina que me ayudó a conseguirlo a través de Mercado Libre allá. Y luego era tan sencillo como enviarlo y que cruzara la frontera, la cordillera, pero resulta que tuvo que irse el teléfono a Estados Unidos a revisarlo y llegó finalmente a Santiago y en Santiago David Gaete, un chileno también, me ayudó. Es el primero, es increíble, trae su botoncito, está todo súper bien cuidado, me sorprende. De hecho, viene hasta con el jailbreak hecho ya. Me lo desbloqueo. Ahí está Siria. Mira, Siria, ver el brillo, no le puedo mover, no tiene centro de control esta cuestión. Bueno, con el jailbreak, uy, podría instalarle, ¿eh? A ver, uy, esto no lo hice yo en la tarde. SB Settings, SB Settings, ¿me aparecerá? Ahí está, mira, SB Settings. SB Settings fue el primer centro de control que tenía Apple gracias al jailbreak. Mira, SB Settings, me hice error al cargar el servidor. ¿Qué pasó? Ya, pero bueno, está el jailbreak hecho, que es lo que importa. A ver, me da el mensaje de confirmar. Confirmar, descargando. Oh, rayos. Ok, tengo que ver cómo está funcionando esto todavía. Me gustaría hacer un video reaccionando a iOS 13. Sería genial. Ay, está muy bueno, Cydia. Me encantó. Me encanta. O sea, fíjense que el fondo de pantalla del teléfono es negro porque Apple no dejaba cambiar el fondo de pantalla. Tenías la cámara y la cámara sirve solamente para estar tomando fotos, pero gracias al jailbreak te permite, o sea, grabar video. Entonces, en esos años no se podía hacer, podías instalar aplicaciones y Apple no te dejaba. Entonces, ya que está con Cydia y lo tenemos por acá, Cydia, tenemos acá las repos, ahí está, no se alcanza a ver por el brillo de la pantalla. A ver, déjenme ver si puedo ajustar el brillo de la pantalla. Tiene acá los ajustes. Increíble tener este teléfono en mis manos. De verdad me sorprende. Creo que ahí sí. Y ahí sí se ve mucho mejor. Y ahí tenemos a Siria. Espectacular. Me parece espectacular. Una joyita. Bueno, hace tiempo me puse a probar dispositivos antiguos, a estarlos coleccionando. Tengo un amigo que también me regaló un iPod. Un iPod Touch. No sé de qué año es este iPod. También está con... No le he hecho el jailbreak, sí. Pero ahí están cargando las repos, como pueden ver. Están ahí los paquetes, se van a ver los que están instalados. El otro día ingresé, los actualicé, así que ahí están. Chura, le bajé el brillo y la cuestión sigue. Ahí como que se alcanza a ver. Ahí está. Reaccionando un Cydia de iOS 3 podría ser, no es mala idea. Y vamos a ver, pues vamos a apagarlo y encenderlo para ver esta magia del jailbreak and tether. Lo dejamos presionado y ahí viene.
¿Qué pasó? ¿Lo presioné mal? Instale Cylinder, ¿no? Si estas cuestiones son muy viejas, ahí otro tema. Oh, lo bloqueé nomás. Ya pues, no me dejes mal en vivo. Uy, lo apagué. Ahí está. Desbloquear. Ya pues, a ver. O te voy a tener que hacer un hard reset, un reinicio forzado. Ya, cosas que pasan en vivo. Comparando Cydia actual con ese iOS 3, sí, sería bueno. Es que sería re simple el resultado, pues, Amaro. Es el mismo. Cydia de iOS 3 es exactamente el mismo. No, no cambia. Déjenme ver acá. Quiero ver algo de la fecha y la hora. Porque, para asegurarme. Sí, está bien la hora. Pero parece que estos equipos hay que ver el tema del internet. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás salió esto que algunos dispositivos iban a dejar de funcionar, que no iban a recibir más internet? Y creo que este era uno de esos. Por lo menos se le alcanzó a hacer el jailbreak. Quedó allí. Y quiero ver por qué no me aparece el mensaje para apagarlo. Ahí está. Ahí apareció. Deslizamos para apagar. ¡Pum! Se va a ir a negro. Y ya. Ahora esperamos. Entonces cuando vuelva, ahí se está apagando. Yo tengo mi iPod 4 y iPod Touch 2. Buena, Abraham. Buena, buena, buena. ¿Qué tenemos por acá, profe? Con los SHSH, puedo subir y bajar de versión más de una vez, las veces que quieras. El tema es que si quieres moverte dentro de iOS 14 y tu teléfono tiene Face ID, se va a desactivar el Face ID si es que instalas alguna versión de iOS 14. En iOS 15 están todos los Face ID funcionando bien. Profe, ¿cómo puedo hacer un jailbreak a un iPhone XR y que no se quite porque el que tengo se quita hasta reiniciarlo? Hasta ahora no hay forma, ¿de acuerdo? No se ha actualizado el jailbreak, ya lo vamos a estar encendiendo, ahí está, encendiendo de vuelta. Profesor, ¿qué Twix usa para apagar los datos y usar Wi-Fi automático cuando llega a su casa? Matías Estrada, hay varios que hacen aquello. Yo el que ocupo se llama Smart Network, así como la red inteligente. Ahí está el iPhone encendiendo. Smart Network, que hace muchísimas otras cosas de Smart Network. De hecho, tú puedes buscar acá en YouTube, profe Juan Antonio Smart Network, y ver el revisado del tweak para que veas cómo se hace. ¿Qué jailbreak tiene ese iPhone, profe? No sé, mira, ahí encendió. Enciende, desbloquea, fondo negro. Vamos a Cydia, lo abrimos y no crashea Cydia. Empieza a cargar. Es fenomenal. Bueno, eso es lo genial de tener un jailbreak. Antes este ya venía con el jailbreak. De hecho, muchos iPhones se les hizo el jailbreak inicialmente porque en estos modelos se podía desbloquear, cambiarlo de compañía. Entonces, cambiar el carrier telefónico era, de hecho, fue el principal motivo por el cual se le hizo el jailbreak a este dispositivo. Ahí están las repos cargando. ¿Viste? Genial. No, como todos venían atados por AT&T, em, apareció, apareció un hacker que se llama GeoHot. Bueno, GeoHot fue el primero también, si no me equivoco, el que le hizo el jailbreak al PlayStation 3. Y de ahí se popularizó el desbloqueo de las consolas gracias a este usuario que hoy día está, GeoHot, está metido con temas de autos que se manejan solos, self-driving, anda metido ahí. ¿Cómo estáis, Carmen? Gracias a Dios que ya pudimos estar acá de vuelta, Carmen. Sí, igual me estoy arriesgando a hablar un poquito más bajo. En la tarde estaba mi hijo durmiendo la siesta detrás del muro que está acá al lado mío y ahora igual, ahora está acostando, se está durmiendo, pero aquí estamos. Ocupamos esto, Carmen, de ruido blanco. ¿Dónde tienes eso, tu bebé? Un parlante chiquitito con ruido blanco, así, shhh, como sonido de estática, ayuda a disminuir los, o sea, como que opaca los ruidos externos, Carmen. Y lo otro que hace es que, bueno, yo ya me acostumbré a dormir con él. Dicen que simula el sonido que escucha el bebé cuando está en la panza de la mamá con el sonido de la sangre y todo lo que ocurre desde adentro. Así que con ruido blanco espero que no me esté escuchando ahora mi hijo. ¿Cómo está ahí Alfonso Roncayo? Gio Hot, el de los SH. Sí, así es, Abraham. Profe, tengo que esperar en un iPhone 13. Ay, sí, Panda Gaming. El tema del jailbreak de iOS 15, probablemente estamos en la espera más larga que se va a tener por un jailbreak, quizás como nunca antes se ha visto. Todos los detalles de aquello es en el podcast que se va a publicar en unas horas más. De hecho, estoy terminando hoy de editarlo. Ahí está.
Así que no se vayan a perder. JJ, ¿cómo estáis? Saludos desde Colombia también para Alfonso. ¿Cómo estáis? ¿A quién más tenemos por acá? Miguel Peña. Saludos, profe, desde Arica, Chile. De esa onda, Miguel, ¿eres de Arica? ¿Esa onda? Ángel Munguía, profe. ¿Por qué está el directo en esta hora? Fuera de lo habitual, tuve un problema en la tarde. Mi teléfono, no sé qué le ocurrió. Tengo que ponerlo a cargar, de veras que se me va a apagar. Se me había olvidado. Imagínate, en la tarde se me crasheó la aplicación de YouTube y luego no me permitió continuar con la transmisión y ahora está, a ver, déjame ver algo. Llegué justo, le quedaba un 1% de batería. Se me apaga el teléfono en la tarde, se me cerró la aplicación de YouTube y no me dejó retransmitir otra vez. Todo un lío. ¿Cómo estáis, Juana Gruel? ¿Todo bien? Está Julio Valderrama Chacón también. Profe, ayúdame a crear un jailbreak. Hoy, si tuviese el tiempo y el conocimiento, Panda, créeme que lo haría. Adriana Starot, como dice, o sea, que el jailbreak para los A12 en adelante no está estable aún. Sí, está funcionando al menos de los A12 en adelante, desde iOS 14.5.1 hacia abajo. Todos tienen jailbreak. Juana Gruel, hola profe, que hello también para ti. Israel Hernández, ¿por qué ese título, profe? Tranquilo, al minuto 30 vamos a empezar a hablar de aquello. El minuto 30 empieza la clase. ¿Qué es lo que me dice acá Frey Néstor? Saludos desde México. Que no se te olvide ir a votar, por supuesto, Frey. Estamos en periodo de elecciones en Chile y mañana es un día importante. Aunque dudo que mañana salga elegido ya el presidente de Chile, lo más probable es que se van a elegir las dos personas que van a pasar una segunda vuelta. Y claro, o sea, ustedes, los que están acá en directo, o los que conocen un poco más de mi vida, saben que mi partido político, mi ideología es el cristianismo y la Biblia. Así que voto siempre por la persona que se apega más a los principios cristianos. ¿Cómo votaría Cristo? ¿Qué haría él en mi lugar? Así es como lo ve un cristiano al menos. No hay por preferencias políticas, ni qué cosas me ofrecen o no. Hay una parte importante en mí que se inclina por la agenda valórica, la parte conservadora, y lo bueno de la democracia es que cada uno puede opinar distinto y votar, manifestar su opinión, y es lo que voy a ir a hacer mañana, sí o sí. Todos tienen que votar, todos. ¿Qué pasa, Saúl Bayardo? Saludos desde Phoenix, Arizona. ¿Qué pasa, Adrián? Profe, es que tengo un 10R en 14.4 y el jailbreak se quita cada 5 minutos. Lo que te recomiendo es que elimines el jailbreak y lo vuelvas a hacer. Si siguen los problemas, Adrián, fíjate que en la descripción de este video tengo un tutorial para eliminar para formatear el teléfono sin subir de versión de iOS. Y lo necesitas así un computador con Windows, pero con un clic lo logra y no lo formatea. Y hazle una copia de seguridad antes, lo formateas y después si quieres le haces el jailbreak y ahí no te va a fallar sin ningún problema. Entonces, a fuerza por José Antonio Cast, lo que pasa es que no existe el mejor candidato. Uno cuando lo evalúa y pasa el filtro, no está el candidato mejor. Uno al final de cuentas, bajo mi punto de vista, uno termina votando por el menos malo, lamentablemente. Con 3 utools es lo máximo, dice Julio Valderrama, así es, lo formateas el teléfono y hazle una copia de seguridad, usa 3 utools y restaura la copia de seguridad y después le haces el jailbreak. O le haces el jailbreak y después la copia de seguridad. Saludos, profe. ¿Qué noticias tenemos para los A14 en 14.6? Bueno, Gavino Barrera, hay una buena noticia y la buena noticia es que eres el primero en la lista de espera. El jailbreak, el último que tenemos ahora es hasta iOS 14.5.1 y luego se viene el de 14.6 que eres tú. Así que si están en 14.6, 14.7 y 14.7.1, quédense ahí por favor. Los de 14.8 yo los veo un poco más complicados, pero es mejor estar en 14.8 que en iOS 15. Pito YouTube, como siempre acá conectado, muchas gracias. Pito, me hablaste por Twitter, esta semana toca podcast con suscriptores. Así que Pito, háblame ahí por Twitter, mándame un mensaje, profe, yo soy Pito YouTube, para poder contactarte y para coordinar la próxima semana. ¿Qué me dice acá Diego? Hola, profe, buenas noches, ya guardé mis SH de iOS 15, gracias. Con el tutorial de Blob Saber, excelente. Pero no pienso moverme de iOS 14.6, mucho más, lo hiciste todo bien. Lo hiciste todo bien, Diego. Aguarda ahí nada más y sigue guardando tus SH. ¿Cómo puedo instalar la aplicación de AppValley? ¿Ya la puedes encontrar? O sea, el proyecto Omega, lo que se hablamos esta semana, eso todavía no. Pero ya tienes AppValley gratis
que hoy día creo que habían comprado un certificado empresarial y se puede estar ocupando, o está las Valley VIP. Así que ahí es tu decisión. Saludos, profe, desde El Salvador, para ti también, Freddy Arturo Hernández Pacheco. Te he visto otra vez acá, Freddy. Gracias por pasar por acá. Tenemos a Ray Díaz. ¿Cómo puedo instalarte? Acabo de responder. Team Uncover, dice Panda Gaming. Vamos a ver qué pasa ahora. Tengo iOS 15 con acceso al menú. ¿Se le puede hacer algo? Ándale, está, pero no está bloqueado con iCloud. Me quedó súper claro, doblando papel. Mira el nombre de usuario, doblando papel. No, todavía nada en iOS 15, nada, ni siquiera checkra1n. Por eso yo les decía recién, al parecer nos encontramos en, en una de las esperas que va a ser de las más largas por un jailbreak. Así que atentos al podcast. ¿Qué es lo que dice Replic PvP? Hola, profe Juan Antonio, te quería preguntar, ¿para cuándo podría salir el jailbreak para 15.01? Fechas es complicado. Lo único que te puedo decir, Réplica, quédate donde estás. Quédate donde estás y ya no actualice más. De hecho, 15.01 es una buena versión de iOS. Es bastante vulnerable, así que no te muevas, por favor, porque si me aburrí, voy a subir. Si subes, ¿qué vas a ganar? A menos que sea un iPhone 13. Los iPhone 13 está de tentador irse. De hecho, los que tienen un iPhone 13, hasta yo les recomendaría váyanse a 15.1.1. Obviamente guardando los SH, pero la última versión 15.1.1 está, pero dado al éxito con lo que son las mejoras para los nuevos iPhone. ¿Ya? Me dice Nubimast, ¿es cierto lo del título? Claro, espérate el minuto 30, estoy respondiendo las preguntas ahora, ya me voy con aquello. ¿Dónde lo instalo o dónde consigo el link? En la descripción, está todos los tutoriales que te acabo de mencionar. A Dale desde El Salvador, dale Morales Erlis, gracias por estar acá. Me dice Frank David Gama Brito, profe, ¿no hay ninguna forma de bajar de 15.1 sin jailbreak? No, sufrí el boot loop y me tocó obligatorio estar actualizando. No, Frank, lo siento. Para poder bajar necesitas jailbreak. Pero quédate donde estás, ya no actualices más, por favor. Eh, doblando, me dice, solo debo contactar al dueño para devuelve el teléfono. Siempre te va a dar problemas. Siempre. De hecho, a mí, bueno, cuando me llegó el iPhone que le mostré recién, me mandaron también de regalo. Hay unas personas que uno dice, no, no merezco tanto apoyo. No sé, me mandaron un iPhone de regalo, imagínate. Me lo mandó David de Santiago. Es un iPhone 4, viene bloqueado sí con iCloud, pero ni siquiera, no puedo ni siquiera contactar a la persona, porque tiene acá el correo. A ver, miren, vayamos a los ajustes. De hecho, este fue el primer iOS que venía con el centro de control. Ajá, fue el primero. Y gracias al jailbreak pudimos añadir nuevos toggles ahí arriba y uno deslizaba hacia la izquierda y a la derecha y tenía más opciones. Bueno, si es que voy a los ajustes, iCloud estaba por acá solo, sí, ahí estaba iCloud antes en iOS 7. Y arriba está el correo de la persona y dice cuenta no verificada. Y el correo electrónico lo escribió en vez de iCloud, lo escribió con una A, iCloud. No tengo cómo contactar a la persona. No hay forma, así que vamos a jugar un rato con este. Hay casos que son así, y es donde uno dice el bypass hay que hacerlo, no queda otra. Y en esos casos yo lo he mencionado en otras oportunidades, estoy de acuerdo, o sea, ¿qué le voy a hacer? Hay varias veces un par de veces he contactado a Ricardo de Fear Rain, porque me han contactado personas que son de mi confianza y que tenían un iPad y se les olvidó de la clave y churra, vamos con el bypass, en un correo, era el iPad del papá, de la mamá, así que voy a tener que hacer eso del bypass, aunque no me gustaría hacerlo porque va a estar siempre con esa molestia. Siempre, o sea, un iPhone que tiene bypass, siempre va a haber problemas con nuevas versiones. Bueno, el iPhone 4 no va a recibir más versiones, un iPhone 4 es un teléfono ya está obsoleto, ¿cierto? Descontinuado totalmente, iOS 7 ya no da soporte. Y lo que tendría que hacer con ese, voy a ver si lo bajo hasta iOS 6, iOS 5, hay formas de bajarlo, incluso si los SH son teléfonos tan antiguos que ya aparecieron formas de lograrlo hace bastante tiempo, así que voy a ocupar alguna de esas cosas, a lo mejor se le quita ese bloqueo de iCloud, porque iCloud recién apareció en iOS 7, fue el primer año, así que vamos a ver qué pasa. Richard González, ¿qué me dice? Hola, profe, yo aún sigo con iOS 14.2.1, espectacular, un iPhone 12 mini, me dura mucho la batería, no quería actualizar iOS 15 por asunto de la batería igual y guardé los SH de iOS 15 bacán. Pero Ricardo, o sea, Richard González, irte a iOS 15 con un iPhone 12 que tiene un procesador a 14, dudo que vaya a verse afectada la batería. ¿Ya?
Pero bien, o sea, si privilegiaste también el tema del jailbreak y me encima guardaste los SSH para luego ocuparlos, bacán, o sea, lo hiciste todo bien. ¿Qué me dice Adrián? Profe, hasta el jailbreak, profe, ¿hago el jailbreak a 12 con Uncover o hay otro mejor que ese? Uncover en realidad hoy día llega hasta 14.5.1 y Taurin llega hasta 14.3. ¿De acuerdo? Así que depende de la versión en la iOS en la que estés, puede ocupar cualquiera de los dos. Víctor Ramírez, hola profe, ¿cómo estás? Sin jailbreak instalé Dolphin para emular el Nintendo Wii. Ya con Alstor me imagino que lo hiciste, Víctor. Y al entrar luego se cierra la aplicación. He visto otros y ningún problema. Bueno, intenta reinstalándola otra vez. Hay algo que obviamente no quedó bien. Fíjate de tener la última versión de Alt Server en el computador. ¿Qué es lo que me dice Self YouTube? Hola, profe, ocupo un iPhone 7 Plus, tengo 15.2. ¿A qué versión me voy? A 15.1 baja. No, no vayan a ser las retas. Mientras más arriba estén de versión de iOS, es más difícil que puedan tener un jailbreak. Quiero ver el tema de los horarios. ¿Qué les parece esta hora de los directos? Lo único que lamento es la gente de España, que hay varios suscriptores de España que están ahí pendientes. Por ejemplo, ahora veo un buen número y gracias por estar acá. Yo aprecio mucho, en verdad, que me estén acompañando. Juana Gruel pregunta, ¿qué significa bacán? Bacán significa genial. Johnny, profe, fecha estimada de la salida de Taurin Anteter. Espero que sea este año. Espero que Coolstar, no sé por qué se está demorando, siempre pensamos que puede ser a lo mejor por temas personales, sus exámenes en la universidad, le está costando un poco más todo esto, no sabemos, así que él quiere implementar todo dentro de una misma herramienta, así que está rompiéndose la cabeza ahí. Gonzalo, saludo, ¿alguna información para el estado de la batería del jailbreak en 14.4.2? No me parece la actividad. Yo creo que hay que esperar una actualización, Gonzalo. Hay que entrar a enviar el reporte al GitHub, que tú sabes, de Fugu 14, tengo este problema, para que lo puedan ver y a lo mejor si otras personas tienen lo mismo, le van a dar like a tu comentario, van a decir, yo también lo estoy viviendo y pueden lanzar una actualización con aquello. Gonzalo, te mandé un audio, lo escuchaste, ¿no? Por el tema de los repuestos ahí en Tacna. Robin QQ dice, profe, guardé mis SH, profe, cuando guardé, aún así, sí, te funciona normal. Uno puede guardarlo, si lo que pasa es que es como guardar el permiso, es la llave. Entonces ya tienes la llave, no te preocupes. Aunque Apple ya lo haya dejado de firmar, lo puedes instalar. Me dice Carlos Andrés Espinosa Horta. Hola, profe, buenas noches. Profe, ¿es posible instalar Filsa en iOS 15? Creo que sí, hay un Filsa que funciona sin jailbreak. No sé si tiene soporte para iOS 15, pero no tienes acceso a las carpetas del jailbreak, a las carpetas del root, de la raíz. O sea, puedes tener una aplicación, pero no te va a mostrar las carpetas ocultas, que son las que obtienes con el jailbreak. Filsa te permite hasta instalar archivos .deb, ¿cierto? Que es la extensión de los tweaks, pero nada de eso vas a poder hacer, no te sirve de nada si no hay jailbreak, ¿ya? Profe, funciona su session, me dice Ángel, eh, en iOS 14 y estoy en 14.4, ¿me dejará la misma versión? Sí, está funcionando, tiene que ser su session desde la repo beta, ¿de acuerdo? Aunque a veces antes de arriesgarnos con las repos beta, o sea, con su session, prueba con 3U-Tools. Si tienes un computador con Windows, conecta un clic y la copia de seguridad, obviamente antes de su session o antes de 3U-Tools, la copia de seguridad. Y Alfonso Roncayo acaba de enviar una donación. Like también para ti. Gracias, Alfonso. Gracias por considerarme de esta manera. Recuerden que hay un hashtag que nosotros manejamos, que es el hashtag si te leo like. Si leo tu comentario, like. Entonces, si el profe quiere likes, tiene que leer más. Así que me esfuerzo para leerlo todo. Así que manda tu mensaje otra vez si me lo pasé. No fue intencional. Lo siento. ¿Qué es lo que me dice Jonathan? Estaría bueno esta hora en el directo, pero lo malo sería para España. Sí, yo creo que podríamos mantenerlo en la tarde. No está mal. Por eso quiero agradecer. Es un buen detalle ahí a considerar, Jonathan, que hay como la misma audiencia en la tarde y ahora, pero no me gustaría de quitar el horario porque igual a esta hora o estoy editando, o tengo que preparar alguna enseñanza para la escuela dominical mañana, Jonathan. Entonces, eh, tengo que ver aquello. Me dice, profe, no me funciona el jailbreak. Mi versión es 14.4.2 en NubiMast. Mira el tutorial que está en la descripción. Tiene que ser en ese iOS sí o sí con Alstor. De otra manera, no. Porque primero tiene que aparecerte el Fugu 14 como está en el tutorial y luego la Uncover. ¿De acuerdo? Hay algunos que quieren instalar Uncover como se hacía antes, simplemente instalar y se acabó. No. En 14.4.2 tiene que haber el Fugu 14 y luego el Alstor.
¿de acuerdo? Y todo está en el tutorial. Raúl Barranco, aquí en España son las 2:25 de la mañana. Gracias, Raúl, por estar conectado hasta ahora. Gracias, en verdad. No, por último, ve la repetición, hombre, pero si estás ahí con... Bueno, yo a veces, ustedes saben que yo me acuesto tarde todos los días, pero bueno, un abrazo. Gracias, Raúl, y a todos los de España y a los de México, de donde ustedes sean. Gracias, profe, por su tiempo y compartir sus buenos comentarios y mantenernos al tanto. Alfonso Roncayo, para mí es un placer. Cuando uno entra y está en estos directos y tenemos la oportunidad de interactuar de esta manera, que le hemos estado 88 semanas consecutivas, no es menor tanto tiempo. Bueno, en la mañana se quedó pegado justo cuando estaba hablando de que yo no voy a estar siempre acá en YouTube, tengo otros planes, pero al menos mientras dure la pandemia, esta es mi aventura de pandemia. Mientras no tenga que ir a trabajar a las 8 de la mañana en mi trabajo, puedo quedarme en la noche grabando, pero luego cuando termine todo esto de la pandemia, que ya al menos en Chile se informó que en marzo, bueno, acá en Chile estamos en primavera, estamos entrando poco a poco en el verano y vamos a ir al verano y el verano acá es diciembre, enero y febrero y estamos de vacaciones. Y son mis vacaciones, genial. Al menos en enero voy a estar de vacaciones. Eh, y Y ya nos dijeron que en marzo se acabaron las clases remotas, son todas presenciales y obligatorias. Así que como que ya se está dando pasada la pandemia y ahí a lo mejor el canal de YouTube vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Pero por ahora es lo que hay. ¿Qué me pregunta NubiMast? ¿Elimino App Valley? ¿Pero por qué lo quiere eliminar? Se me fue tu comentario, a lo mejor me preguntaste otra cosa y perdí el hilo. Luis Araujo. Araujo, una vez conocí a alguien que tenía Araujo. Profe, ¿puedo hackear juegos con Jailbreak? Por supuesto que se puede hacer, pero corres el riesgo de que se den cuenta los servidores de, no sé, pues si tengo el Clash Royale, yo estoy con Clash Royale, se me lengua la traba, Clash Royale, los servidores de Clash Royale se pueden dar cuenta y te pueden banear. Y ese baneo es imposible quitarlo, porque te ponen en la lista negra de sus servidores. Y meterte en sus servidores, no lo vas a conseguir. ¿Qué versión de Leaks usaría en iOS 13.6.1? Me pregunta Laura Martínez, no sé. ¿No te funciona la última? La gente de España que están aquí son bacán. Acá en México son las 7:30. Uf, un horario excelente diría yo para nosotros. Sí, también me gustaría, pero yo siempre he pensado en abarcar ustedes saben que incluso la hora en la cual se publican los videos todos los días de la semana es pensando en los suscriptores de España y quitarles esto de, ¿cómo decirlo? Del directo, que es como la oportunidad de la semana, me cuesta. ¿Qué me dice Temis Kisbert? Profe, valió la pena la espera, ya tengo el jailbreak. Consultarle qué cuidado debe tener para que no me aparezca el boot loop. Bueno, los cuidados que habría que tener es simplemente, primero, antes de instalar un tweak, asegurarte que ese sea compatible con tu dispositivo y con tu iOS. Laura, probablemente va a ser Links 1. Mira la descripción de cada tweak, ¿de acuerdo? Anda a Links 2 y mira la descripción si soporta iOS 13, porque en la descripción de cada tweak aparecen las versiones de iOS que soporta. Y, rayos, se me fue la pregunta que me estaban haciendo, ¿viste que me distraigo? Temis me dice, la compatibilidad de los tweaks. Y hay un tweak que te ayuda a hacer aquello y se llama tweak compatible. Lo puedes buscar incluso acá en YouTube, coloca profe Juan Antonio, tweak compatible. Hay otro más que te permite hacer aquello y se llama tweak, ¿era tweaks? No, tweak, se me fuera. Reviews de revisados. Tweak Reviews DB, de database, de base de datos. Esos dos te demuestran, o era Twix Review DB, no sé si esta S va acá, después de la K o después de la W, pero ese es uno importante. Y las repos, no ocupes repos piratas, no las uses porque se arriesgan a que te engañen a lo mejor con la descripción de algún tweak o no. Ellos no dan ningún tipo de garantía si algo le pasa a tu dispositivo, y yo tampoco, así que por eso prefiero no recomendártelo. ¿Qué me dice Daniel Ortiz? Yo pensaba en dormirme y me saltó la notificación. Y qué bueno que llegó la notificación. Las notificaciones de YouTube dejan mucho que desear. ¿Ya? Por eso uno les dice, no les va a notificar YouTube. Algunos que tienen incluso la campana activada y aún así la notificación no les llega. Entonces,
Ya, profe, gracias a usted aprendí a usar el jailbreak. Estoy feliz con mi iPhone 12 en 14.4.2. Samuel Aguilar, para mí es todo un placer y un gusto poder leer comentarios como ese. De verdad me llenan el corazón de alegría. Qué bueno. Profe, ¿cuál iPhone comprar sin importar el dinero, solo pensando en el jailbreak? Uf, iPhone 10, Check Rain, ese es. A mí se me cierra Clash Royale con jailbreak, pero no parece que es un tweak y no sé cuál sea. Bueno, Pito, en esos casos hay que ponerse a probar, a probar y a probar. Yo tengo una lista de reproducción que es de hacer el bypass de la detección del jailbreak. 2:30 en España. Vamos, Alexander Díaz Peña, gracias por estar acá. Puedes ver la repetición mañana, no te preocupes. A esto le queda todavía, nos queda media hora de transmisión. Profe, siempre quiero que funcione jailbreak en 15.1. Saludos desde Guatemala. Todavía no hay nada, Ezequiel. Lo siento. ¿Ya? Ya, chiquillos, media hora. Tiene que empezar la clase del jailbreak. Voy a ocultar los comentarios. No escriban ahora, por favor. No escriban porque no voy a estar leyendo sus comentarios. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los temas que se va a tratar mañana, o sea, en unas horas más, en el podcast, es esta declaración que estuvo realizando dos de los dueños, pues ya podríamos decir de una manera, o de los jefes que existen hoy día actualmente en Apple. El primero es Tim Cook, como no conocerlo, y el segundo se llama Craig Federighi. Craig Federighi, él está a cargo de toda la parte del software, está a cargo de WatchOS, tvOS, macOS, iPadOS y iOS. Y él estuvo, en lo particular, Craig, diciendo que las personas que ocupan esta técnica del sideloading, que significa instalar aplicaciones de afuera del App Store, o sea, es la mejor herramienta para los cibercriminales. Y fue un tema de los que se trataron en el podcast que se va a publicar, pero no voy a hablar en específico de lo que, porque, bueno, ese tema da para muchas aristas. Hubo una arista en particular que fue la que se trató en el podcast, que espero que lo vean después de este directo, que tengo que terminar ahí de editarlo, pero si tú estás viendo esta repetición, probablemente ya está publicado. Pero me voy a ir ahora por otro lado, que no fue tratado en el podcast, y es esto de cómo nos tratan a aplicaciones. Hablemos principalmente de Alstor y de SideLoading, que son dos o tres utools, que son tres software que hoy día nos permiten hacer esta instalación de aplicaciones desde el computador, y hay otras técnicas que se pueden hacer sin computador, o sea, AppValley, Tutubox, Ignition, Panda Helper, Builds.io, y así hay un montón de páginas que brindan Flextor, que brindan este servicio a través de certificados de desarrollador o algunos que sean gratuitos. Entonces, ¿será que hay cibercriminales detrás de todo esto? Apple así lo asegura. Gracias porque somos ya más de 100. Vamos con esos 100 likes si puede ser. Eh, entonces, Apple asegura que todo este tipo de técnicas son dignas de cibercriminales. Y ahí entra todo lo que es Watusi, por ejemplo, sin jailbreak, que es la aplicación de WhatsApp modificada con el tweak, y ¡pum! Ahí entra. En esa categoría, Sercube también, que es tener YouTube Premium, pero o sea, sin jailbreak y sin tener que pagarlo. Es la aplicación de YouTube modificada con un tweak, Rocket for Instagram, y así hay muchas aplicaciones, Facebook Plus Plus, Twitter, para TikTok, hay para varias en verdad. Los mismos juegos de Pokémon Go, como vienen ya hackeados por completo desde el mismo teléfono y sin computador, haciendo todo aquello. Eh, Son aplicaciones que se suelen instalar sin jailbreak, o sea, sin jailbreak y o sea, estando lejos del App Store. Pero hay otras que también se instalan sin el App Store, como Taurin y como Uncover. Entonces metieron a todos dentro del mismo saco, diciendo de que estas herramientas, esta técnica es utilizada por cibercriminales. Y quería compartirles que la primera vez que yo le hice, o sea, la primera vez que yo tuve un teléfono fue un iPhone 4. Acá también tengo un iPhone 4. Claro que el que tengo no es el mío, el que tengo, el que era mío está descargado, sí. Pero que tenemos un iPhone 4, un iPhone como este, era de 32 gigas y fue mi primer iPhone que llegó y cuando lo recibí ya venía con el jailbreak hecho. Así que estaba esa aplicación que se llamaba Cydia y yo decía, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Y ahí me puse a investigar y dije, wow, viene con otra tienda de aplicaciones. Y así fue como entré al mundo del jailbreak. Fue simplemente mi primer iPhone y ese primer iPhone venía con el jailbreak ya hecho.
Entonces, eh, yo le he hecho el jailbreak en iOS 4, Untether, iOS 5, Untether, iOS 6, Untether, iOS 7, Untether, iOS 8, de hecho me acuerdo hasta de las herramientas, iOS 4, Untether con Snowbreeze, iOS 5, Untether con Absinthe, iOS 6, Untether con Evasión, iOS 7 también Untether con Evasión, iOS 8, Untether con Pangu y con Taiji, y iOS 9 con Untether con Pangu y con Taiji, iOS 10, Semi-Untether con Yalu, iOS 11 semi-untether con Electra, iOS 12 semi-untether con Uncover, iOS 13 semi-untether con Uncover y iOS 14 semi-untether con Taurin estoy ahora. Entonces he pasado por muchas herramientas con y sin computador, utilizando certificados de desarrollador o mi cuenta personal. Y el primer iPhone que tuve fue en febrero del 2011. Entonces 2011 al 2021 son 10 años. Febrero ya pasó hace bastante, voy a cumplir 11 años. Y en mi dispositivo hay información sensible, ¿no? Déjame rayar un poco acá la pizarra. Hay información sensible, ¿cierto? O sea, está desde lo más privado o íntimo que pueden tener algunos con sus fotos y videos, ¿cierto? Fotos y videos, están las aplicaciones bancarias, ¿no? Que hoy día hay bastantes. O sea, está desde la aplicación del banco, está desde tener, no sé, Mercado Pago, PayPal, eh, tiendas comerciales que venden electrodomésticos, como tener un Walmart, la aplicación de Walmart, cosas así, la aplicación de AliExpress, Mercado Libre, Amazon. Bueno, están las aplicaciones bancarias, están las aplicaciones de las compras online, así le vamos a colocar ya. Están los navegadores, ¿cierto? Que tengo yo en mi teléfono a Safari y a Chrome, navegadores, aunque ocupo siempre Safari en mi teléfono. En el computador estoy con Chrome. Navegadores y navegadores está todo lo que tiene que ver con las contraseñas, ¿no? Acá están los inicios de sesión. Los login le voy a colocar, ¿ya? Los famosos usuario y contraseña para tus distintas páginas, redes, correos electrónicos. Acá están las contraseñas. Por acá voy a colocar los correos electrónicos, los mails, mejor lo voy a colocar. Los mails y cualquier otros clientes de mensajería, ¿ya? O sea, están los correos, están y las aplicaciones de mensajes. Así lo voy a colocar, que de acá entra desde Telegram, iMessage, WhatsApp, no sé, por los mensajes privados de Twitter, de Instagram, de Facebook, Messenger, están todas esas aplicaciones. Entonces llevo más de 11 años, perdón, por más de 10 años, por cumplir 11. Y creo que esto es solamente un ejemplo. Me imagino que tú quizás estás diciendo otras cosas por las cuales temes en tu información privada, pero yo en lo personal, acá está en cierta forma mi temor, por decirlo de una manera. O sea, que se vayan a ver vulnerados tus mensajes, tu correo, las fotos, los videos, las aplicaciones bancarias, aplicaciones de compra, los navegadores con los login, las contraseñas que quedan guardadas en los navegadores, en el llavero de iCloud, aplicaciones de contraseñas como OnePassword. Entonces, el temor que intenten iniciar sesión desde otro lado y como tengo yo todo blindado con este doble factor de autenticación y tengo medios de verificación, tengo varios teléfonos ahí puestos, varios correos electrónicos, tengo los códigos también de recuperación con los cuales no te piden está todo brindado, o sea, tengo mucho cuidado respecto a esa área. Tengo incluso a través del banco seguros para mis tarjetas de crédito en caso de algún tipo de estafa. Entonces, está bien, todo bien blindado y a pesar de todo eso, nunca he tenido problemas con el jailbreak. Entonces, que me vengan a decir que son cibercriminales, eh, hay personas que sí lo ocupan para mal, no lo voy a negar, pero hablemos específico del jailbreak y de las cosas que se pueden conseguir con jailbreak. Y es ahí donde yo estoy en completo desacuerdo. Al punto que Tim Cook dijo, mejor vayan y cómprense un Android. No lo voy a hacer. Voy a tener tu mismo teléfono, Tim Cook, saludos para ti, pero con jailbreak. Y mientras exista tu sistema operativo iOS, va a existir el jailbreak, te guste o no. Whether you like it or not, ¿cierto? Para iOS 15 se va a demorar un poco. Bueno, vean el podcast de mañana. Pero resulta que en todos estos años he sabido de otros casos, he sabido de dos.
Y estos dos casos han sido personas que me han escrito por privado, por Twitter, diciéndome que parte, una o más de los puntos que están acá enunciados, podríamos colocarle un número para ver cuántas listas hay acá. A lo mejor ustedes tienen otro listado o alguna que estar añadiendo. Recuerden que no estoy viendo ahora sus mensajes, que lo tengo desactivado. Tengo acá 6 puntos. Entonces me han dicho, profe, tengo que eliminar el jailbreak porque se metieron algunos de estos 6 puntos. Y yo les muestro ya, para eliminar el jailbreak, actualiza el teléfono. Anda a iTunes y dale a actualizar y listo. Va a ir a la última versión, va a borrar el jailbreak y va a volver toda la seguridad a tu teléfono, porque es cierto que cuando tú le haces el jailbreak, le quitaste toda la seguridad al equipo, con tal de poder ahora tú acceder a la raíz y desde ahí estar instalando Cydia y los tweaks y hacer todas las modificaciones que hoy día podemos hacer, y que por más que yo esté ahora en iOS 14.3, no me siento ni mal de estar en 14.3. Por más que Apple tenga la beta de 15.2, yo estoy, ni me importa, porque con las cosas que yo hago con el jailbreak estoy en iOS 20, estoy en el futuro, ustedes saben. Entonces las personas me decían, ya, yo le decía, bueno, actualiza el teléfono y se va a ir. Pero no han existido reportes masivos de personas que hayan tenido ese problema, porque no ocurre con el jailbreak. Entonces, ¿por qué Apple lo hace? Vean el podcast de mañana. Pero en resumidas cuentas, es eso. Y en el pasado, hablando del año pasado, en este canal me tocó hacer 2 videos, atendiendo especialmente a reacciones que gente como tú me pedía. Y eran reacciones. Una la hice a la página web de La Manzana Mordida, porque habían puesto un artículo por qué no era conveniente hacer el jailbreak hoy en día, y hablaban del tema de la seguridad de todo esto, y tuve que hacer una respuesta, mira, a punto por punto. Acá lo que dice es cierto, acá lo que dice no es cierto. No es un ataque, obviamente, contra la página de La Manzana Mordida. Fui uno de los que se alegró por Fernando y su equipo cuando llegaron al 1.000.000 de suscriptores. Tampoco voy a decir que los escritores de su página están mal, o el que escribió aquella publicación lo hace todo mal. A lo mejor le faltó tener información más actualizada, y de eso se trató el video, de estar actualizando información, porque se quedaron o con cosas que escucharon de otras personas o con cosas que eran muy del pasado. Lo mismo ocurrió con otro canal de YouTube español de Sergio, Aicena Code. También esos dos videos están en la descripción para que luego, cuando termine los vayas a ver. O sea, la respuesta, dicen, pues son videos que son antiguos. Sí, tendrán sus meses, pero la información que se entrega ahí sigue siendo válida hoy en día, y cada cierto tiempo hay que estarla repitiendo, como estamos hoy, repitiéndolo. Pero Apple sigue manteniendo aquel fundamento de que el jailbreak está hecho, no, el instalar aplicaciones de manera paralela en el App Store utilizando la técnica del sideloading es el mejor amigo de los cibercriminales, y que si lo queremos hacer mejor nos vayamos a Android. No es cierto. ¿Se puede seguir teniendo Watusi sin jailbreak? Sí. ¿Se puede seguir teniendo Sercube, Rocket, la aplicación que yo quiera de mis redes sociales sin jailbreak? Lo puedo tener. Y si tengo jailbreak, ¿estoy en peligro? La respuesta es no. Yo tengo todo esto con tranquilidad en mi teléfono, y nunca el banco me ha reportado que hay un problema con una estafa o un robo. Jamás. Y a pesar de que existen personas o páginas web que buscan estafarte o hacer un daño en el canal, no ha ocurrido. Entonces, está el blindaje que ofrecen las aplicaciones de las redes sociales, y funciona bien. No es tampoco que lo esté retando ni desafiando a que lo hagan, porque siempre va a haber una técnica, algo que a lo mejor algún banco o red social no conoce aún, pero es simplemente decirles que hay tranquilidad por tener el jailbreak. Algunos se asustan con esto todavía, y claro, porque van a buscar información a fuentes que o no están actualizados, o están repitiendo cosas que oyeron de otros lados. Pero, y si fuera tan ilegal, bueno, YouTube no lo tendría dentro de su plataforma, ¿no? Yo no he tenido problemas de monetización en los videos, están todos monetizados. De los que no están monetizados los puedo contar con una mano. Entonces, el tema en YouTube me permite colocar anuncios en los videos, que es donde viene prácticamente el 90% de los ingresos que se obtienen a través de esta plataforma, a través de anuncios. Y eh, si fuera tan ilegal, no habría este contenido. Apple hace tiempo atrás intentó realizar una demanda, o sea, hizo la demanda, intentó demostrar de que era ilegal el jailbreak, y no lo consiguió. O sea, el jailbreak es legal en Estados Unidos y en todo el mundo, y no pierde la garantía por hacer el jailbreak, y anda todo bien, todo fluye. Entonces,
no hay problema. Yo sigo teniendo confianza y lo sigo recomendando. Si fuese algo malo o algún peligro para ti, créeme que yo sería el primero en decírtelo. De hecho, he subido también a este canal bastante información. Eso me falta añadir acá a la descripción de noticias de cómo se vulneraron iPhone sin jailbreak. Una de las más recientes y más bulladas es de este software llamado el Pegasus, el spyware, ese que podían acceder a todo esto, podían activar tu micrófono y grabar, podían ver tu historial de llamadas, grabar tus llamadas, tomarte fotos con la cámara frontal sin tener que abrir la aplicación. Es terrible. Y eso era todo sin jailbreak. Entonces, y a lo mejor me equivoco o no revisé esas páginas web, pero no vi en internet a esos canales que tanto, no que tanto, pero que en su momento tuvieron ciertas opiniones respecto al jailbreak que tenían que estar actualizándose. Eh, no los vi hablando del Pegasus y diciendo, ven, o sea, pero en fin, el tema, el objetivo no es polemizar, sino mostrar de que hay seguridad. ¿Son cibercriminales los de Watusi o yo por tenerlo en mi dispositivo? Para nada, para nada, pero Apple podría tomar unas medidas en contra de nosotros, de nuestro Apple ID, que nos podría perjudicar, y eso fue parte de lo que se habló en el podcast. Entonces lo que hablé ahora no fue tema del podcast para no repetir la información, sino que este tema de los cibercriminales da para tantas aristas. O sea, hay cosas que Apple tanto se concentra en iOS, pero ¿y qué pasa en macOS? Ojalá tuviera la misma fuerza con macOS, pero en macOS no ocurre lo mismo. Entonces, algo está pasando con iOS, que sabemos que es su estrellita, ¿no? La joyita, el iPhone, lo que más le genera ingresos. Entonces, están buscando establecer ahí varias políticas y temas cerrados, monopolios, les dirán algunos, o llevar la batuta, la bandera, ¿cierto? De cómo hacer las cosas para que los demás le imiten. Pero, repito, puede dar para mucho, no se pierdan el podcast. Y eso habrá sido, es absolutamente seguro. No sé, la captura de pantalla. Entonces, vamos a tomar la captura con el juguete nuevo, bajarle con el antether, ahí está. Siempre se me cae el audífono, mi oreja está amorfa. Ya, déjame agarrarlo, no se me vaya a caer por tanto tiempo esperándolo. Captura de pantalla, captura de pantalla. Ya la tomaste. Si estáis viendo la repetición, toma la bocina de Castaná. Ahora hay que ir a Twitter. Bueno, cuando termine la llamada, ¿cierto? Hay que ir a Twitter y estar escribiendo el hashtag, ¿no? Hashtag en vivo con el profe. Hashtag, uy, este plumón ya está pidiendo cambio. En vivo, me comí alguna palabra. En vivo con el profe. Ahí está. Entonces, eso es. Voy a activar ahora sus comentarios para estar viéndolo. Nos quedan 15 minutos acá. ¿Cómo estáis, Fernando? Gracias por pasar acá. Alguien contesta preguntas, pero Marco, de acá estoy. Estaba explicando primero acá. Veo que Jonathan también había estado respondiendo. Sí, varios meses, Fernando. Yo creo que va a ser más allá del primer trimestre. Está difícil, o sea, llevamos 2 meses con iOS 15 y nada de check-rain, nada, ni un tweet estamos trabajando, nada, ni una captura, nada. A lo mejor lo van a sacar de golpe de una, puede ser toda una sorpresa, pero por ahora, nada. ¿Qué dice Alexandro? Bueno, estaba preguntando justo a Alexandro por check-rain para iOS 15 y te acabo de responder. Que salga antes del 2022, lo veo difícil. Y 8A, está difícil. Ya, veamos ahora los comentarios. Muy bien, yo estimo que en enero o Navidad salga una sorpresa, esperemos. Yo creo que este año va a salir otro más, hasta 14.6, espero, 14.7, 14.7.1. Listo la captura de pantalla, así es, etiquétenme en Twitter para darle like y retweet, para que más personas vean cómo la pasamos en esta llamada. Eh, claro, Marcos, 27, ya entendía. Déjale, Fernando, ¿cómo estás? Y gracias por estar aquí. Me dice Sebas Rivero, saludos desde Uruguay. Hey, Uruguay, tierra hermosa, viví un año, harto tiempo atrás, 2002 en Montevideo, en un edificio que queda cerca de la playa Positos, en la ¿cómo le dicen? Rampla, Perú, Avenida Perú creo que era. Justo debajo de mi edificio había una plaza que estaba dedicada, si no me equivoco, o a Gabriela Mistral, creo que era Gabriela Mistral, una escritora chilena. Así que ahí tienes como referencia por donde vivía en Montevideo, linda tierra, me encantaría volver a Uruguay.
Profe, Watusi funciona sin jailbreak en iOS 15. Sí, Rain, funciona. Lamentablemente hay que sacrificar dos cosas. La primera, tú puedes hacer una copia de seguridad. Ah, hice una copia de seguridad de mi chat, de mis fotos, videos, y cuando instalas otra, no la puedes restaurar. Así que la pierdes. A menos que vuelvas a instalar luego la WhatsApp original y ahí sí puedes seguir ocupando tu copia de seguridad. Y la segunda, Watusi tiene una opción para que tú puedas recibir notificaciones que consumen un poco más de batería, pero no funciona al 100%. Y para que te funcione al 100%, hay formas de lograrlo, pero tienes que cumplir varios requisitos. Entre tener, por ejemplo, un certificado de desarrollador, pero no el acceso, o sea, hay que pagar los $100 para tener un usuario y contraseña, para que firmar la aplicación para que te dure más de 7 días, porque si lo haces con tu Apple ID, es tener Watusi 7 días, luego lo elimino, pierdo mi chat y vuelvo otra vez 7 días, pierdo, o sea, perder tu chat cada 7 días, algunos estarán dispuestos. Y lo otro es un Mac con Xcode. Entonces, hay formas de lograrlo, pero te piden muchos requisitos y no sé si alguno estará dispuesto a pagar $100 por notificaciones. Solo sacrificios. Con Jailbreak todo fluye, todo funciona bien. Por eso esperen en la versión más baja de iOS, no actualicen más su teléfono. En la versión donde te encuentras ahora, por favor, no te muevas más. Saludos, profe. ¿Cuándo arreglarán Apple Care, Apple Care con Uncover? Apple Care. ¿Qué problema tiene Apple Care, Raúl? No me he enterado de eso. De Byron Bass, una pregunta preguntosa. ¿Empieza desde el minuto 30 el tema de hoy? Llegué tarde. Sí, sí, pero si ves todo el video apoyando, te agradecería de Byron. Mediados del 2022. Uf, Jonathan, vaya declaración. Salvador González, ¿cuándo cree que salga en cover para 14.8? No sé si sale para este año punto 8. Yo creo que vamos a tener hasta punto 7.1. Está David en el chat. Mira, David, recién estuve mostrando la joyita. Ahí está. Uy, falta apretar el botón. Ahí está. Déjale. ¡Tarán! Y ahí está Sirio, están las repos, los paquetes. Y ahí nos salimos. Genial. Ahí estamos jugando con David. Espectacular, pasándola súper bien. Gracias otra vez, David. Ahí la mención honrosa, obviamente, David, tenéis que ver los primeros minutos de este canal. Profe, siempre apoyando, un poco tarde, pero apoyando. Gracias de Byron Bass. Oscar Ortega, saludos desde Nicaragua, un nuevo suscriptor. Bienvenido a este canal. Y si le vas a hacer el jailbreak, Oscar, luego te voy a dar bueno, ahora no puedo, espero que cuando lo hagas va a ser bienvenido al futuro. Desbloquear funciones que Apple te prohíbe, ya tú sabes. Solo gracias al jailbreak. Me dice Big Smalls TV. Profe, ¿cómo bajar de iOS solo con jailbreak? Si no pagamos ni $10 por Watusi 3, creo que no va a pagar $100 por unas notificaciones para la cuenta de desarrollador en Watusi. No sé si reír o llorar, Jonathan, con eso. Muy bien dicho. Anthony, ¿sabes cómo? Le está preguntando algo a Fernando. Un saludo desde Medellín, Colombia, Jerónimo. Buena, buena. Te queremos. Yo también, Andrés Felipe Henao Restrepo. Bienvenido. Profe, Facebook con jailbreak me crachea al ver las stories. ¿Cómo lo soluciono? Hay que ver qué tweak tienes para Facebook. Y significa que el tweak no está actualizado para la última versión de Facebook, o desinstalas el tweak o bajas de versión a Facebook. ¿Y a cuál versión? Hay que bajar y ponerse a probar hasta que la encuentres. Un abrazo también hasta Brasil. Para Macwix Obando, Yocho, a Freddy, ¿en qué versión lo tienes? Ahí se están preguntando entre ustedes. ¿Qué me hace Pitu? Pitu YouTube, profe, ¿existe algún tweak para deshabilitar la rotación en la pantalla de inicio? Para que cuando lo pongo en horizontal sin querer se buguean las aplicaciones, se desordenan un poco. Cuando tiene más filas y columnas. Creo que, pero cuando tú colocas bloquear la orientación, te lo bloquea incluso dentro de las aplicaciones. Habría que buscar alguno. No tengo uno en mente, debe haber alguno que exista. Algo de rotate, tiene que ser rotate, el nombre tiene que ser así. Freddy Arturo Hernández Pacheco, ellas somos más de 100 likes. Gracias. Thank you. Que bueno, una parte en mí decía, chura, lo voy a hacer en la transmisión más tarde, a lo mejor la gente no va a entrar, y viendo el número que hay ahora y el pic que tuvimos hace un rato, espectacular. Quedan 6 minutos, obviamente, aprovechémoslo bien, vamos que se puede. Manda tu comentario para leerlo, y ya sabes, hashtag, si te leo, like. Y ahora sí, Freddy, me dice, tengo un 7 Plus, puedo hacerle lleve con Uncover o con CheckRain, depende de la versión de iOS en la que estás. Si estás en 14.3 hacia abajo, Uncover. Y si estás en 14.4.5.6.7.8, check rain. Y te va a funcionar con normal. El 7 Plus funciona con la huella digital, funciona todo perfecto. Me dice Daniel YouTube, profe, tengo 14.7.1, ¿estoy bien? Sí, estás bien. Solo espera ahí nada más.
Yo creo que los que vienen ahora son 14.6, 14.7 y 14.7.1. Es el jailbreak que se viene para esos. Ángel me dice, no tengo ningún tweak. Churra. Ese es el problema. Desinstala la aplicación de YouTube, hazle una limpieza con iCleaner, apaga el teléfono, enciéndolo, instala Facebook, perdón, desinstala Facebook, limpia con iCleaner, busca en los ajustes de iCleaner las configuraciones de los tweaks y busca si hay alguno de todas las configuraciones, alguna configuración que esté dando vueltas de algún tweak que a lo mejor en el pasado instalaste para Facebook, porque hay veces que los ajustes quedan guardados. Así que borra eso, limpia con iCleaner, apaga el teléfono, enciéndelo, vuelve a instalar Facebook, ve si anda todo bien, luego hazle el jailbreak y ve si te funciona. ¿Ya? Saludos hasta Bolivia también para Johnny. ¿Qué pasa, Marco? ¿Todo bien? Axel Senpai, buenas profes, saludos desde un SE de primera generación. También tengo ese. Me faltan algunos teléfonos que son antiguos, pero el SE primera generación acá también lo tengo. Tengo el de segunda generación también, pero ese es como para testear, para tener un procesador superior. Ahí está, es uno rosadito. Me encanta. El diseño es como del 5S, ¿no? Yo tuve un 5S dorado. Ese es mi iPhone favorito. Si me preguntas cuál ha sido su teléfono favorito, el 5S. Me encantó porque ya habían otros teléfonos con huella digital, pero Apple lo hizo muy bien en esa época. Fue el primer procesador en la historia de 64 bits en un teléfono y tenía una cámara que permitía grabar en cámara lenta. Otros teléfonos también lo hacían, pero como Apple en ese tiempo, Apple era bueno en ese tiempo. Apple era bueno. Después, a mi gusto, dejé de ser bueno, por eso me quedé, todavía estoy con un iPhone 10, porque los que han salido después del 10, en lo personal, no me han llenado de emoción como para comprarlo. Ahora ando un poquito ahí inquieto con el 13 Pro Max, porque igual siento que hay que cambiarlo. Han pasado ya 4 años con este teléfono, lo tengo. Así que, pero en fin. El 5S fue mi primer iPhone, dice Salvador González. Buena. ¿Qué es lo que dice, profe? ¿Cuándo, Iberton? Hello, Iberton. Profe, ¿cuándo pegar un iPhone 12 el primer parecido un SE? No sé, ahí no sé cuándo va a salir. Yo solo sé que hay que estar esperando por el próximo SE. No sé por qué pongo ese acento, Iberton. 5S dorado, estaba fabuloso, ¿cierto? Era dorado con blanco, Jonathan. Oh, genial, genial, me encanta. ¿Cuál iPhone le falta para completar toda la lista? Creo que no tengo un 4S, el 5 y el 5S. Esos me faltan. Se aceptan donaciones. Si alguno tiene un cajón ahí botado, yo igual, si va a estar ahí guardado nada más. Es por tenerlos. Profe, hice el Jetpack en 12.55 y no me abre Ancover. Hice el Jetpack 2 veces. Salvador González, prueba con Quimera. Chimera se escribe, es otro jailbreak. ¿Ya? Saludos, profe, desde Ecuador. Franklin González, profe, ¿cuándo saldrán Cover and Tether? Ya definitivo. Estoy preocupado, Franklin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Uncover? Pasamos 2 semanas en silencio, ya no hay más actualizaciones. ¿Será que nos quedamos hasta ahí nomás? Estoy preocupado. Esperemos que estén trabajando en eso. Aguardemos nada más. Por ahora no hay fecha, así que paciencia. Profe, ¿no puedo instalar Alstom? Me pregunta Alejo. Alejo, tengo un video subido hace unos días atrás, cómo instalar Altor sin errores. Acuérdate del Windows Defender, tenerlo desactivado. Hay consejos para el programa de iCloud para Windows, el correo si es que estás en Mac, la última versión de iTunes. Mira el video, hay una lista de cotejo, de un checklist para estar revisando todo si es que cumple todos los requisitos, ¿ya? ¿Qué pasa, Freddy Hernández Pacheco? Profe grande, un saludo. Se aprecia todo el tiempo que dedica para todos nosotros. Yo también lo aprecio que esté acá, Freddy. Gracias a todos. Salvador, gracias también por estar acá. Ya nos vamos despidiendo ya. Está quedando el último minuto. César López, al activar el jailbreak en un XR en 14.5, no, me dejan de funcionar las aplicaciones como Safari y el App Store. Ocupa la última versión, o sea, borra el jailbreak e instala la última versión de Uncover, la 7.02. Ya, y si no, habría que estar recurriendo al plan Z, que es formatear el teléfono sin subir de versión de iOS con 3 UTools. El tutorial está en la descripción. Y cuando el teléfono esté limpiecito, haz la copia de seguridad antes. Luego lo formateas, le haces el jailbreak y luego colocas la copia de seguridad. Gonzalo Ramírez desde Australia. Wow, ¿qué tan lejos uno puede llegar con el internet? ¿No? Esa onda. ¿Qué me dice Raza? Profe, tengo 15.1, mi iPhone 7 Plus y no puedo tener jailbreak todavía nada para iOS 15, ni siquiera check rain. Por eso en el podcast
El título va a ser, o sea, es el jailbreak probablemente con el que más se va a tener que esperar en la historia de iOS. Bueno, Apple cada año lo hace más difícil y estamos viviendo eso por ahora. Eh, Realizará un top de tweaks. Estoy en top de tweaks, no hago top de tweaks, como que voy revisando tweak por tweak Nordan Thompson. Es por ahora esa forma la que ya hay una lista de reproducción que es la más visitada del canal, que se llama Reviews de tweaks de aplicaciones. ¿Qué pasa, Iverton? Tengo un iPhone 12, parece un SE de primera generación, más estirado. Así es. Ya, chiquillos, me despido. Que estén todos muy bien. Tengo ahora que terminar de editar el podcast. Ya terminó esta hora. Gracias a todos por su apoyo. Que tengan una linda noche, que descansen. En unas horas más se publica el podcast, así que sería todo por esta ocasión. Gracias por todo su apoyo cada día. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Wow, un abrazo para todos. Chao, Tony González, que esté muy bien. Chao, Jonathan, gracias por tu ayuda. Bye, bye. Chao a todos. Chao, Iberton, que estés bien. Cuídate. Chao, Fernando, bye, bye. Chao, Pitu. Chao, José González, que esté muy bien. Nos estamos viendo. Saludos para todos. Bye, bye. Chao, Freddy, que te vaya bien. Hey, sí, la captura de pantalla, ¿cierto, Fernando? Súbala allí. Bye, bye.